Bien, estamos con Mauro García, que bueno, lo conocerán por su cargo como concejal. Ahora hace bastante tiempo que no es concejal porque está con licencia para distintas posiciones en lo que es el departamento ejecutivo, digamos, en el ejecutivo, que tiene distintos roles. Ha pasado Mauro. En este momento está como secretario de gobierno y bueno, venimos por un tema más personal en este caso, que nos trae, que es, sabemos lo que le ha pasado al padre, que lo han asesinado en un hecho de inseguridad, y bueno, un juicio que culminó hace pocos días con un resultado que no ha sido positivo, Mauro. Seguro. Bueno, nosotros todos, desde público conocimiento, todos conocemos un poco la situación que le tocó vivir a mi padre, un 15 de febrero del año 2012, cuando él iba en su camioneta a su trabajo. Fue interceptado por una o más personas que nosotros hemos aportado las suficientes pruebas y demás de quién han sido los que cometieron el hecho. Y bueno, lamentablemente, producto de esa situación, mi padre pierde la vida. Recibió un disparo. Recibió un disparo en las piernas. Ingresa en una de sus piernas, pero se traspasa una de sus piernas y queda alojado el proyectil en la otra. En realidad a la altura del glúteo aproximadamente, con una bala perforada, es una bala prohibida, de uso prohibido, un revólver calibre 22. Gente que más allá de robar quiere dañar. Exactamente, que lógicamente tiene la intención de matar. Es así, no hay vuelta, porque la utilización de ese proyectil indica, incluso en el juicio nosotros hemos presentado esta prueba, que era 100% periciable, era un proyectil, lo que decían en su momento el forense cuando estuvo presente en las audiencias. A veces sucede que el proyectil impacta sobre un hueso, sobre alguna superficie y pierde la forma. Sí. Entonces, pero en este caso puntual el proyectil era periciable al 100%, así que se encontró una paridad con el cañón del arma que fue encontrada en posesión del joven que estaba siendo procesado. La paridad fue altísima, por tanto no había dudas que el disparo había salido de ese arma y de esa mano, ¿no? ¿Dónde habían encontrado el arma? El arma lo encontraron en un operativo en una vivienda en el barrio que está lindero a lo que sería Maravillas del Oeste, General Rodríguez, pero bueno, todavía sigue siendo Rodríguez, ¿no? Ajá, ese pedacito, pegado junto a Moreno, digamos. para que, claro, se ubiquen, justo es el límite con Moreno, ¿no? El puente que es, digamos, el límite entre Luján entre Moreno y General Rodríguez. ¿Y ese arma la encontraron? ¿Cómo se ligó al diputado? Se encontró a los pocos días en un operativo de drogas, en la cual también se secuestra droga, en la vivienda de este sujeto, que en su momento era menor, pero que ya es adulto. ¿Y vivía solo? No, vivía con su familia, con parte de su familia. También fue en ese mismo hecho procesado por la causa de drogas un adulto. Pero bueno, la verdad que producto de las declaraciones incluso de su propia familia, quedaba certificado que el arma estaba en ese lugar y que además hay una parte que es central ante la pregunta que hizo la defensa, donde claramente dice un familiar que el arma estaba ahí adentro y que sabían que tenía un homicidio. O sea, digamos, si uno lee atentamente o analiza toda la situación de la causa, digamos, todos los aspectos que tiene la causa, no podría concluir en otra cosa que no sea la condena, pero bueno, lamentablemente estos jueces han decidido absolver a este joven y bueno. ¿Bajo qué argumento, digamos? ¿Cuál es la razón? Los argumentos en la sentencia tienen que ver básicamente con la parte procesal.
que es donde se agarra la defensa en varias ocasiones, en realidad el defensor del joven. Nosotros tuvimos 2 instancias, porque el proceso de menores hay que entender que no es el mismo de los adultos, el proceso penal. Entonces hay una instancia previa que es la jueza de garantías del joven, que esa instancia fue en Moreno, donde nosotros también nos presentamos a las audiencias, y que está a cargo de la doctora Mirta Guarino, que elevó la causa a juicio justamente al tribunal, entendiendo que había sobradas pruebas de que este hecho había sido cometido por este menor, en lo cual estaban reforzadas por situaciones que había vivido este sujeto en condiciones de tratamiento, ¿no es cierto? Porque bueno, también hay que por ahí es un tema bastante largo que hay que explicarle a la gente que bueno, que el proceso en menores también tiene que ver con medidas que intentan ser reparadoras, que no son, digamos, que el joven vaya directamente al sistema carcelario, sino que hay institutos de régimen abierto, régimen cerrado, según las características del hecho que haya cometido. Pero bueno, digamos, hay un enorme compendio en la causa de estudios y demás que se han hecho y que realmente para nosotros eran suficiente prueba para la condena, pero y una condena en esta instancia se eleva justamente al juicio del tribunal, y el tribunal decide la absolución. Justamente dentro de todo lo que ustedes presentaron y alegaron, ¿qué condena pedían ustedes? Nosotros estábamos pidiendo la máxima condena, pero porque siendo que era menor, ¿no? Claro, sabíamos que pensá que en este caso es entre 8 y 25 años, y nosotros entendíamos que aproximadamente iba a estar en 8 o 10 años la condena que podía... Por ser menor. Exacto, por la condición, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente se llega a esto, una instancia realmente muy larga, porque bueno, toda la parte que tiene que ver con las audiencias, que son parte del juicio oral, en la instancia de adultos el juicio es oral y público, en este caso es oral pero es privado, o sea, no participan de las audiencias más que los jueces que integran el tribunal, el defensor del joven, el joven, en todo caso acompañado por algún familiar si así lo desea, y el fiscal y el particular notificado, en este caso que estaba yo y la doctora Montino, que nos auspició. Así que la verdad que muy, muy duro, porque son momentos terribles en los cuales uno... Sí, te toca ver a la persona también que... Exacto, y revive todo el tiempo la situación, porque bueno, cada persona que va a contar ese hecho, va a contar algo que sabe sobre ese hecho, sí, que escuchó, que vio, que sí. Entonces es realmente una situación muy, muy, muy dura, pero bueno. Y al verlo a él, ¿tuviste la sensación de que efectivamente, más allá de todos los datos, que era él? Sí, eso es algo que como hijo, yo creo que como todos entendemos, hay aspectos que son más, que digamos superan todas las apreciaciones de subjetivas y objetivas, que es lo que uno siente en ese momento. Y yo todo el tiempo, desde el primer día que nosotros en la primera instancia sentí que realmente esta persona era la responsable de la muerte de mi padre. ¿Te miraba? No, miraba hacia otro lado. ¿Notaste indolencia o...? Sí, yo creo que es parte de lo que... un sujeto que digamos comete un hecho de esta magnitud, seguramente el ámbito en el cual se ha dado su proceso de crianza y demás seguramente es un ámbito hostil y de violencia, porque como todos entendemos esto, ¿no? que el producto a veces de estas situaciones es también una cuestión que tiene que ver con la contención familiar, que fue muy bien interpretada por Mirta Guarino, la jueza, cuando en una ocasión incluso ella manifiesta de por qué el padre no había ido a visitar a su hijo mientras había estado en el instituto y demás. Y me parece que todo eso tiene que ver con que después se manifieste esta violencia y bueno, termine matando a una persona.
¿Y ahora cómo continúa el proceso judicial, la apelación? Supongo. Claro, nosotros seguimos en otra instancia superior, que es la apelación, en la cual, por supuesto, que entendemos que este fallo es completamente injusto, que es un fallo que, por supuesto, que no ha aliviado el dolor de nuestra familia en absoluto, y que además es un fallo que vulnera la institucionalidad, ¿no? Esto es también clarísimo, ¿no? Vulnera la institucionalidad en el sentido de que la justicia, uno pretende, digamos, aportar todas las pruebas y tratar de estar... nosotros estuvimos en todas las audiencias, absolutamente en todas. Fuimos siempre que fuimos convocados por el tribunal, y bueno, y en el caso, por ejemplo, de quien estaba siendo procesado, no fue la ¿no? En el caso de que estaba siendo procesado, lamentablemente fue a 2 o 3 audiencias y nada más. Es un derecho que le asiste. ¿Qué te quedó, digamos, de todo esto? Sabemos que muchas veces has incluso, por tu ideología, por el gobierno que apoyás y demás, que has apoyado muchas medidas que tienen que ver con el plano social, y bueno, ahora te tocó esto. ¿Qué te queda como lección de haberlo vivido como víctima ahora, ¿no? Que cambia completamente las ópticas de las cosas, ¿no? A ver, yo creo que siempre que te pasa una situación de esta magnitud, que uno le toca vivir personalmente una situación de esta magnitud, es un aprendizaje que por supuesto no se da de otra manera, ¿no? Te toca ir a un tribunal, ver a veces las justificaciones de la defensa y demás, justificando los actos de una persona que está siendo procesada por un hecho como puede ser un homicidio. A ver, eso no cambia una concepción que tiene que ver con que nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad para que haya sujetos que sean menores y que salgan a delinquir. Lo que sí creo es que la mayor responsabilidad que nosotros como sociedad le otorgamos a la justicia es que justamente las medidas que tomen, digamos, si nosotros no tenemos un marco normativo es imposible vivir, entonces, y esas normas deben ser aplicadas. La persona que comete un hecho debe ser castigada para que justamente la sociedad entienda que no están justificados ni que están permitidos ese tipo de situaciones. Y la verdad que en este caso un profundo dolor de ver vulnerada absolutamente los derechos y garantías, en este caso de las víctimas, ¿no? Que somos nosotros. Es una terrible vulneración porque cuando uno habla de la bilateralidad de los derechos y garantías, nosotros decimos, bueno, todos somos humanos, todos tenemos la posibilidad de defendernos ante la ley, de tener un justo proceso y demás, que fue lo que se dio, porque en el primer momento que pasó esto con mi papá, nosotros siempre pedimos que se haga, que todo el proceso y todo lo demás sea siempre respetando los derechos y garantías, que se haga como corresponde. Y nosotros lo hemos hecho al pie de la letra, o sea, seguimos cada una de las indicaciones, la justicia cada vez que nos citó, así fuimos, aportamos la documentación, todo lo que nos pidieron. Pero bueno, cuando hay un fallo de estas características, uno se siente, siente un dolor, impotencia, lógicamente, de no poder, de a pesar del esfuerzo que hicimos, no haber podido ayudar, ¿no? Porque, a ver, uno siente que por más que en este caso mi papá no está, la realidad es que uno desde el lugar que le toca, que es en este caso mi lugar de hijo, intenta buscar a la justicia y desde ese lugar ayudarlo, porque es lo único que podemos hacer. Ya a él no lo vamos a tener más. O sea, y yo creo que la justicia comete un error muy grave cuando hace esto, porque no solamente es la víctima la persona que por ahí está al lado, sus hijos, sino que toda la sociedad es víctima. Y el terrible daño que ocasionan, porque si este fallo hubiese sido de otra manera, uno entiende que la vida no te la va a devolver de la persona, que ese ser amado no va a estar nunca más en tu mesa, que no va a compartir más una actividad de, qué sé yo, yo tengo mi hija que nunca más va a poder disfrutar de un cumpleaños con su abuelo, o Juan, que es mi hijo, lo mismo, pero bueno, un montón de cosas
pasar una Navidad juntos o un fin de año como siempre lo hacíamos. Esas cosas, lógicamente, que son irreparables. Pero bueno, cuando la justicia llega y condena, uno siente por lo menos la calma de decir, bueno, la persona responsable está pagando una condena en la tierra, en la justicia de los hombres, podríamos decir. Y bueno, y acá no pasó. No pasó. ¿Y a quién culparías de esta sentencia? Digamos, a la cuestión del análisis que hicieron desde el juez, que también que quién es, estaría bueno saber, y por el otro lado, o si tal vez puede llegar a tener que ver con una cuestión procesal que se maneja hoy en día con todos los procedimientos de esta índole. No, lógicamente que la ley es una, está escrita y digamos, lo que sucede en más de un caso es claramente la interpretación, ¿no es cierto? Los jueces ellos plantean siempre la objetividad de cada uno de los elementos de prueba con los cuales se evalúan las circunstancias y demás, para poder llegar a una definición, pero no hay dudas de que siempre hay una carga subjetiva. Nosotros estábamos en un tribunal donde, por ejemplo, el defensor del joven ha sido secretario de ese tribunal, o sea, tiene una llegada muy importante a los jueces que nosotros no teníamos. Llamativo, como cuántos de estos chicos muy jóvenes, además, que están delinquiendo o que cometen homicidios y demás, tienen acceso a abogados importantes y muy bien colocados también, ¿no? Sí, pero en este caso el defensor oficial, En este caso el defensor oficial no es que empezó con un abogado privado, sí, pero después un defensor oficial, pero el defensor oficial es de ese tribunal, o sea, era el secretario de ese tribunal. O sea. Y dentro de todas las cosas que se argumentaron para poder probarlo como inocente desde ese lado, ¿había alguna que tenía lógica desde el punto procesal? No, todo era agarrado, digamos, de... Lógicamente para nosotros no existía ningún argumento es más, existían más argumentos para poder incluso procesalmente ampliar la investigación y demás Ni siquiera se pidió para seguir ampliando o ofreciendo más pruebas. Y lo que pasa, bueno, en la instancia, lógicamente, donde se cierra, donde el juez comienza, hay un momento que es la presentación de las pruebas y pues, bueno, se cierra esa etapa. Nosotros hicimos todos los aportes que pudimos, en algunos casos no se ofrecían determinadas garantías que bueno, tiene que ver justamente con la parte procesal, eso sí, no se puede discutir porque bueno, lo que está escrito, lo que es ley, entonces tampoco pudimos hacerlo, pero bueno, acá hay una decisión lógica que tiene que ver con el momento de la sentencia, que son 3 personas que evalúan las pruebas y los testimonios y demás, y que bueno, producto de eso dictan su sentencia, ¿no? ¿Tenés esperanza de que en una segunda instancia se pueda revertir esto? Y mirá, honestamente, si uno perdiera las esperanzas en este momento, realmente sería abandonar una lucha que hoy para mí es prioritaria en todo sentido, ¿no? Que es la búsqueda de la justicia, y no vamos a detenernos en eso. Yo por eso soy un enorme agradecido de lo que ha hecho la doctora Ana Motino, porque realmente me ha dado las fuerzas necesarias en algún momento en los cuales uno siente realmente que se queda sin ellas. Y bueno, y el fiscal Marchetti, que también, el Ministerio Fiscal, que también ha trabajado muchísimo, más allá de que él agarró una investigación empezada, porque le pasó que bueno, el fiscal anterior que teníamos, que era Rieta, tomó una licencia, así que él toma la causa después. Bueno, situaciones internas que hacen que realmente haya demostrado un compromiso muy fuerte y bueno, no, claro, uno tiene esperanzas de que en algún punto la justicia va a reflexionar sobre esto, que alguien va
va a tener digamos, claridad sobre algunos aspectos y que la situación sea distinta, porque si no, lamentablemente estamos en problemas. Digamos, esto es, acá no se ha puesto en vulnerabilidad solamente la situación, a nosotros nos han destrozado, lógicamente, porque, vuelvo a repetir, yo siempre digo que en nuestra familia el único que pudo seguir adelante con esto fui yo, porque uno quizás por un montón de situaciones está un poco más fortalecido, pero bueno, mi hermano no lo pudo hacer, mi madre está destrozada desde el mismo día que mi viejo murió, así que para la familia en sí ya es una cuestión muy difícil y digamos es una pulseada muy grande contra sectores que realmente a uno lo preocupan a veces en la forma de actuar, ¿no? Pero bueno, le vamos a seguir dando peleas, no vamos a bajar los brazos, vamos a ir a todas las instancias que sean necesarias. Nosotros creemos que hay sobradas pruebas de que la situación es la que venimos planteando desde el inicio de esta causa, ¿no? Ya no se pueden presentar más pruebas, ya las pruebas que son las de primera instancia. Sí, las que nosotros... Lo que puede cambiar es la interpretación. En el proceso de pruebas hemos incorporado, pero que son válidas y que están, y que los testimonios están grabados y que cada una de las audiencias está grabada y que realmente son contundentes algunas, por supuesto, que demuestran fehacientemente la situación, el lugar, tiempo, o sea que nada, vamos a seguir adelante. Es la causa que yo creo que cualquier hijo haría por su padre eso y mucho más, así que... Las últimas dos específicas por ahí que tienen que ver con que ¿crees que este chico hoy en día, viviendo acá también en Rodríguez, puede llegar a continuar este camino del delito? Bueno, eso es una cuestión que es muy difícil discernir. La realidad es que cuando la justicia toma este tipo de decisiones, si vos analizás el contexto en el cual se dio la situación de crianza, uno analiza todos los aspectos que fueron aportados incluso en la causa, y bueno, es impredecible. Uno no puede decir que realmente a partir de esto hay una transformación en el sujeto y realmente hace otra cosa o continúa en lo mismo. Pero bueno, lo esperable sería que no, ojalá que no. Si vos me decís cuál es mi deseo, ojalá que esta situación lo haya ayudado a reflexionar, si es posible que eso suceda, y a transformar su realidad también, y a pensar en que las cosas son de otra manera, porque mi viejo se levantaba todos los días a las 5:15 de la mañana y volvía a las 6, 7 de la tarde, y toda su vida fue de trabajo. Lo poco que tenía lo había hecho a partir de su laburo. Entonces, el capital humano que se pierde cuando se mata a una persona de estas características es muy alto valorativamente para la sociedad, porque lógicamente yo no voy a decir otra cosa que para mí era un ejemplo, yo lo veía siempre trabajando. Entonces, nada, ojalá que haya una reflexión muy grande en él y que pueda cambiar su forma de vida y que realmente pueda salir adelante. Bueno, eso es lo deseable, ¿no? Cuando la justicia actúa bien, se entiende que la pena está para eso, ¿no? Y lo último, que vas a participar ahora más que por ahí lo que en algún momento hacías, teniendo en cuenta esta motivación y también un poco la frustración del fallo, en todo lo que tenga que ver con la elaboración de políticas de esta índole. Siempre lo he hecho. Desde el 2003 que fui nombrado director en Casa del Niño, realmente comenzamos una tarea muy fuerte. Recuerden que Casa del Niño era simplemente una institución donde estaban alojados 70 niños y niñas que nosotros le dimos toda una nueva impronta, que realmente empezamos a discutir las políticas de niñez y adolescencia, y que a través de los convenios que pudimos hacer con las universidades y demás, hicimos cosas muy importantes. Participamos activamente en todo lo que fue la formulación de políticas
niñez y adolescencia. Y en lo que tiene que ver con la justicia, plantear alguna... Bueno, pues sabemos que hay hoy en día todo. Lo que tiene que ver con la justicia, lamentablemente nosotros hoy necesitamos un código procesal juvenil que no hay, digamos, el proceso está ahí en el aire entre lo que se hace con los adultos y con los jóvenes, entonces es un tema muy serio, pero por supuesto que hay una plena disposición a trabajar en esto. Yo siempre la he tenido, en el caso puntual. Pero bueno, sin lugar a dudas, como sociedad también nos queda un replanteo muy fuerte y sabemos que yo escuchaba en una capacitación que participé el día viernes en la Ciudad de La Plata, la mayor inclusión está a partir de la educación. Eso no queda ningún viso de duda, digamos. Y si nosotros tenemos instituciones educativas fuertes, consolidadas, con realmente una contención armoniosa, es muy difícil a veces lo que sucede en la familia, porque son aspectos que a veces en lo privado nosotros no podemos participar, pero bueno, en lo institucional, que tiene que ver con lo social, me parece que si participamos activamente ahí y damos una respuesta más integral ahí, bueno, vamos a poder generar mejores cosas. Porque bueno, lo que uno ve es mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Vos lo sabés, como periodista te ha tocado ir a cubrir infinidad de notas donde la participación de jóvenes quizás sí, no es... Casi que hay estudios que, de hecho, que se han difundido hace poco, que son muy específicos en demostrar que la mayoría de las víctimas fatales y de los agresores son gente menor de 30 años. Exacto, y el problema, lógicamente, que sucede también es que los adultos, en este caso los delincuentes adultos, también encuentran una enorme posibilidad en que los jóvenes hagan la tarea, digamos, para que ellos puedan evitar, digamos, sí, mismo quién le brinda el arma, nunca se habla de dónde sale el arma. Es así, de dónde sale el arma, quién se la da, quién le da la droga. Porque nosotros pensemos que un adolescente que tiene un problema con el consumo, si no está el Estado tratando de resolver eso, no tiene una fuerte presencia del Estado tratando de resolver eso a través de mecanismos y medidas, el problema que vamos a tener es que está el sujeto ese que es un delincuente que pretende que el pibe siga haciendo tareas delictivas. Entonces, para ellos es muy fácil alquilarle el arma y venderle la droga y endeudarlo al pibe para que el pibe tenga que seguir saliendo a robar para poder seguir consumiendo, para poder seguir alquilando el arma. Espiral imposible. Entonces, claro, siempre se genera una espiral de violencia que si nosotros como Estado no intervenimos es muy difícil de resolver. Entonces, pero bueno, son reflexiones que exigen una discusión mucho más amplia, que necesitamos gente que tenga mucha capacitación en esto, que nos ayude y bueno, y lógicamente una justicia que esté a la altura de las circunstancias, que esté a la altura de estas situaciones, que entienda cuál es el contexto que estamos viviendo todos, y que justamente desde ese lugar aporte a que realmente cuando un sujeto comete un hecho delictivo sea castigado, porque eso es lo que uno pretende, no estamos diciendo nada, ni salir a matar, ni nada por el estilo, porque eso sería un discurso completamente que generaría más violencia aún, eso claro. Entonces, pero sí que haya una justicia, sí que ante una situación como la que le tocó vivir a mi papá y a muchas personas que han sido víctimas, exista un lugar, una institución que le garantice a las víctimas poder acudir y encontrar una respuesta, ¿sí? La respuesta no va a ser la de Máximo, porque lamentablemente la persona ya no está en un homicidio, la persona que uno quiere, que ama, que estaba al lado, que compartía las cosas, que era parte de la familia, ya no vuelve, pero sí que haya algo que se puede reparar, que es en lo humano, digamos, que se repare en la sociedad, que es aquella persona que comete un delito que sea castigada, y en eso me parece que hay que focalizar.
y bueno, ojalá esto se pueda también ir modificando, ¿no?, con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Mauri. Ojalá que pronto sea más de razones más políticas y demás, y que tengamos un fallo que demuestre la culpabilidad de alguna persona que lo hizo. Perfecto, gracias.